Muy buenas noches a todos los televidentes de nuestro canal local Baos TV. Hoy martes 12 de diciembre de 2017 le damos la bienvenida a otro programa de interés para toda la comunidad granadina, donde les informamos acerca de las diferentes dependencias de la administración municipal. En la noche de hoy hablaremos con la Comisaría de Familia. Para ello nos acompaña Cristian Duque Aristizábal, comisario de familia de nuestro municipio. Muy buenas noches, Cristian, y bienvenido al programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá para darle a conocer a la comunidad de Granada un poquito de nuestras funciones. Bueno, entonces, para que entremos en materia, para que conozcamos cuál es ese trabajo que se desarrolla desde la Comisaría de Familia de nuestro municipio, Cristian, contémosle a todos nuestros televidentes, ¿cuál es esa función general que tiene la Comisaría de Familia en Granada? Claro que sí, nuestra corresponsabilidad y función de la Comisaría de Familia radica directamente desde el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional del año 91, que habla de la protección a la familia como marco general. Ahora, como marco especial, tenemos la Ley 1098 del año 2006, conocida también como el Código de Infancia y Adolescencia, en el que se narra como función principal de la Comisaría de Familia vigilancia, control sobre los niños, niñas y adolescentes en cuanto a sus derechos inobservados y puestos en riesgo, sea por su familia o la sociedad. Bueno, entonces ahí ya nos empieza quedando claro cuál es esa función que tiene la Comisaría de Familia, y como Cristian lo decía, velar para que se cumplan esos derechos que tiene, pues que se tienen en ese entorno familiar, ¿cierto? Que todas las relaciones, todos los procedimientos, todos los procesos, todo lo que tenga que ver, que incluya pues familia, lo que tiene que ver con familia, pues va a estar directamente relacionado pues con la Comisaría de Familia, que es como el ente a nivel municipal que se encarga de regular pues que todos esos procesos se den de una manera oportuna, de una manera pues adecuada. También pues obviamente brindándole como más una mayor importancia a todo lo que tiene que ver con los niños, teniendo en cuenta que para nuestro estado colombiano los niños son primordiales, ¿cierto? Que los niños tienen unos derechos que prevalecen por encima de los derechos de las otras personas. Entonces, teniendo en cuenta eso, desde la Comisaría de Familia se trabaja muy fuertemente en pro de los derechos y en pro de velar pues por el cuidado y la protección de los derechos de los niños. Bueno, Cristian, en el programa de esta noche entonces tocaremos unos temas muy específicos. Los vamos a comentar pues a nuestros televidentes para que sepan qué tema les vamos a estar hablando, y pues ahorita entramos un poquito como a desmenuzarlos y hablar de cada uno. Entonces, en primera instancia hablaremos de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que es un tema que se tiene que vivir mucho en nuestra sociedad, que a diario ocurre, pero que lastimosamente no se ha podido frenar pues como estos casos de violencia intrafamiliar. También hablaremos de todo lo que tiene que ver con la alimentación, con los procesos de alimentación, cuando las parejas, por ejemplo, ya no conviven, pero tienen unos hijos pues de por medio a los que se les debe garantizar unos derechos. También hablaremos del restablecimiento de los derechos precisamente a esos niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y pues también en estos tiempos pues de diciembre, en estas épocas donde también vemos un poco como el tema de la pólvora, que es un poco muy fuerte en este fin de año. Entonces hablar también como un poquito de qué implicaciones también desde la norma tiene que alguien esté haciendo uso de la pólvora, o que un niño pueda, digamos, quemarse usando pólvora, y pues obviamente entonces qué repercusiones tienen los padres de familia. Entonces, para que a modo general tengan en cuenta cuáles son los temas que vamos a trabajar en este programa esta noche, y pues ya vamos a empezar a desmenuzar cada uno. Les recordamos que estamos en el canal local Baos TV, hoy martes 12 de diciembre de 2017, hablando desde la dependencia de la Comisaría de Familia. Bueno, Cristian, entonces iniciemos con el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Violencia intrafamiliar es como la Ley 294 del año 96 en su artículo segundo, que es modificada por la Ley 1257 de 2008, establece que por violencia intrafamiliar se entiende todo acto ejercido en contra de la mujer con acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado.
En este punto de partida podemos establecer que violencia intrafamiliar se puede configurar en cualquier forma. Dentro del ámbito familiar, obviamente, entre cónyuges, principalmente el hecho de no prestar la asistencia económica para el hogar, el hecho de maltratar verbalmente a mi cónyuge, físicamente obviamente, como lo narraba hace un momento, en relación con la normatividad vigente, es muy fácil de configurarse el delito hoy en día de violencia intrafamiliar, duramente castigado en la actualidad con las reformas que ha sufrido el Código Penal respecto a los años punitivos que ejerce dicho delito y que el cual es ejercido por la Fiscalía General de la Nación dentro de su competencia. Bueno, entonces violencia intrafamiliar, todas esas acciones que se pueden ejecutar pues dentro de esa unidad doméstica y pues que a muchas personas les puede tocar, digamos, la violencia intrafamiliar, pero ahí, como Cristian lo decía, por ejemplo, la mujer es una de las personas más vulneradas en ese aspecto, ¿cierto? Por determinadas circunstancias, pues se pueden decir como de tradición, circunstancias como culturales, entonces se tiende pues a creer que la mujer no tiene como la suficiente capacidad, entonces tiende a ser muy vulnerable, lo mismo que por ejemplo los niños también son muy vulnerables en esos aspectos, porque obviamente no tienen la misma fuerza que un adulto, entonces pueden ser como más vulnerables a cualquier tipo de maltrato, o los adultos mayores porque también pues como por sus condiciones pueden ser pues blancos perfectos pues para sufrir de este tema de maltrato y de violencia intrafamiliar. Y también entonces como contarle a todos nuestros televidentes que se presenta de muchas maneras, entonces hay violencia física, hay violencia psicológica, entonces la física es cuando hay agresiones pues que usted por ejemplo como comisario de familia lo puede identificar a simple rasgo, ¿cierto? Son más latentes, más palpables a la vista. Exactamente, que se presentan moretones o cosas pues como por el estilo. Ya violencia psicológica es ya cuando, por ejemplo, le dicen en la casa que usted no sirve para nada, que usted es un estorbo, que usted qué está haciendo en este mundo. Entonces es algo que a simple vista no se va a evidenciar pues tan fuertemente, pero que obviamente está haciendo un daño, está digamos como denigrando a la persona y repercutiendo pues también como en su forma de ser. Y pues también por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de alimentos, no dar los alimentos, los suministros necesarios pues como para un adecuado crecimiento y desarrollo en el caso por ejemplo de los niños, también se constituye como en una de las formas de violencia intrafamiliar. Entonces para que tengamos un poquito como en cuenta todos esos aspectos y condiciones en las que se dan. Sí, en este ámbito en el que nos desenvolvemos en el municipio de Granada es muy frecuente encontrar dentro de nuestra comunidad que el jefe del hogar, es decir, el hombre, es quien sale a laborar, quien trae los recursos económicos para promover todo en el hogar, todos los gastos necesarios, y la mujer, a través de la historia, como lo mencionabas ahora, se ha dedicado más al hogar, al cuidado de la familia, al cuidado de su esposo, de su cónyuge, al cuidado de la casa y demás. Entonces aquí podemos evidenciar en este punto un tipo de violencia cuando la mujer que se dedica al cuidado de su hogar, de su familia, no percibe ningún emolumento, dinero para cubrir sus necesidades básicas, porque las mujeres, más allá de que el hombre lleve la mayoría de recursos, también hay cosas que como cualquier ser humano se nos antoja y de pronto no tienen la disponibilidad de recursos para contar con ellos, ¿cierto? Se supondría que al realizar esas labores el hombre debería gratificar de algún u otro modo esas necesidades también de esa mujer. Al no hacerlo se podría estar configurando, como lo narra la misma norma, una vulneración de tipo económico, configurándose posiblemente en un delito de violencia intrafamiliar por el negarle a esa persona, en el ejemplo que pongo, los recursos que ella necesita dentro de las órbitas sociales y socioeconómicas que se desenvuelve cada familia, lo que ella necesite más allá de lo que es fuera de su hogar o núcleo familiar. Bueno, Cristian, acá también hay un tema que yo creo, pues como ven, esta misma temática, algo que es muy importante trabajar, es también como las consecuencias psicológicas, por ejemplo, a las que conlleva el maltrato. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son maltratadas, obviamente su autoestima disminuye, son mujeres que van a estar más inseguras, que van a tener mucho miedo, por ejemplo, de
Pues, o sea, miedo obviamente al estar en su familia, ¿cierto? Porque si hay un agresor ahí que pues constantemente las está maltratando, pues ellas van a sentir miedo, pero también miedo por lo mismo de que, bueno, su autoestima se va viendo afectada, que ya no, pues no creen en sí mismas, entonces también van a tener miedo de asumir muchos retos en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, el socializar con un grupo va a ser más complicado para ellas, todo este proceso. Y ya yendo, digamos, un poco aparte de lo que por ejemplo puede causarle a las mujeres a los niños, que los niños pues realmente ahí estamos construyendo nuestra sociedad, ¿cierto? Los niños pues aunque son parte de nuestro presente, pero pues es la sociedad que en el futuro, si no educamos y si no tenemos niños en ese momento con buenas condiciones, pues más adelante esos niños van a ser pues los, digamos, como las futuras cosas no tan positivas de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, un niño que puede sufrir de un maltrato, de una violencia intrafamiliar en su casa, va a tender a replicar los actos violentos en otras, pues en otras instancias, en la escuela, en el trabajo, va también, por ejemplo, a desafiar siempre la autoridad, porque ahí, digamos, como que entra a romperse ese vínculo, entonces va a tener como esa oposición desafiante con todo lo que le represente autoridad al niño, y también pues se ven pues como todos los problemas, y se va convirtiendo en una cadena, ¿cierto? Donde ese niño empieza como a replicar también esos actos violentos, y ya, por ejemplo, si tiene unos hijos o escoge una pareja, puede que también la agreda, o que la pareja misma sea quien lo agreda a él. Entonces ahí se va convirtiendo esto como en todo un proceso, en todo, pues digamos como en todo un círculo vicioso. Ahí pues hay que hacer la distinción en cuanto al tipo de proceso, en cuanto al tipo de bien jurídico protegido y en cuanto al mecanismo de restablecimiento de derechos como tal. Entonces tenemos que en el caso de violencia intrafamiliar, más allá de que tratamos de la misma familia, son procesos interdependientes. ¿Por qué? Porque en el caso de los adultos, en el caso de los cónyuges en especial, hablamos del proceso de violencia intrafamiliar, que tiene unas consecuencias administrativas y penales desde el punto de vista jurídico. Y desde esa afectación a los derechos de los menores por esa situación presentada entre los adultos, ya se genera un proceso administrativo de restablecimiento de derechos donde el pilar fundamental es el niño, ¿cierto? Y se le va a brindar toda la ayuda necesaria pues que él requiere. En este punto me quisiera explicar cuál es materialmente, realmente, cómo le podemos prestar nosotros la ayuda a esas mujeres y hombres también, porque se puede presentar víctimas de violencia intrafamiliar. Como lo mencionaba, pues, la norma está, hay una serie de modificaciones desde el año 92 que se dio la primera norma al respecto, hablando de violencia intrafamiliar, que tiende a aumentar penas normalmente, pero que también ha tendido a agilizar los procesos, tanto administrativos como judiciales. En este punto de partida, la norma más reciente o última que ha modificado en alguna forma las anteriores, hablamos de la Ley 1542 del 2012, en la cual se establecen unos parámetros para realizar el procedimiento que nos dicta a nosotros los funcionarios públicos, tanto Comisaría, Defensoría y en su defecto la Fiscalía General de la Nación, cada uno dentro de sus ámbitos de competencia. En este punto entonces quiero hablar de qué es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando una mujer, un hombre, se acerca a la comisaría de familia a decirnos yo soy víctima de violencia intrafamiliar? Digámoslo, unas agresiones físicas, con moretones, equimosis, rasguños que se pueden evidenciar en el cuerpo. Hay que tener presente que la primera medida es un acto administrativo de violencia intrafamiliar, donde se narran unas acciones, donde se le explica a la persona los derechos que le existen como presunta víctima y las consecuencias jurídicas que van a resultar de esa denuncia. Igualmente se le hace saber que nosotros, en mi caso, el comisario de familia del municipio de Granada, está en la obligación de denunciar penalmente ese hecho, más allá que ella no quiera. ¿Por qué? Porque se introdujo en la norma una modificación muy importante dentro de mi punto de vista, que es que ya este tipo de delitos de violencia intrafamiliar dejaron de ser querellables y desistibles. Igualmente el delito de inasistencia alimentaria. ¿Qué significa que dejó de ser querellable? Que al día siguiente de la ocurrencia del hecho, yo, como presunta víctima, tengo hasta 6 meses para denunciar el hecho ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue una posible
consecuencia penal, se dé inicio a un proceso penal. En cambio, para los procesos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentarias ya no es querellable, se puede denunciar en cualquier momento, porque la autoridad está en la obligación de siempre sancionar esas conductas reprochables dentro de la sociedad. Igualmente se habla que son desistibles, que ya no son desistibles, perdón. ¿A qué me refiero con eso? Pues que usted, como presunta víctima, una vez adelantado el proceso penal que se haya iniciado correspondiente, no puede ir a decir, y el fiscal en este caso lo tendrá que tener por no acatado, que si usted me diga yo ya no quiero continuar con el proceso, yo ya me reconcilié, él ya es un hombre diferente poniéndolo en temas de que el hombre fue el posible infractor, ya yo estoy bien con él y quiero que el proceso que acabe y no termine en la posible consecuencia jurídica que eso conlleva, que es una sentencia condenatoria, ¿cierto? En esos términos el fiscal está en la obligación y nosotros como comisarios de familia también dentro del proceso administrativo de seguir adelante la investigación de manera oficiosa, más allá de que la persona presunta víctima no quiera seguir con dicha investigación. Nosotros tendremos que poner de todo el andamiaje judicial y administrativo con nuestros planes metodológicos de investigación para poder sacar pruebas sin la colaboración de la parte, para poder sancionar ese posible delito que haya ocurrido, para que no quede impune actuaciones graves que se han generado a través de la historia y que han terminado, como en muchas noticias han salido a la luz pública, con la muerte, el fallecimiento de muchas mujeres, porque en algún momento no se hizo la denuncia a tiempo, porque en algún momento se quiso desistir de ella y no le dieron la oportunidad a la justicia, de que más allá de que muchas personas dicen es lenta, para mí no lo es. Para mí es que requiere de mucha eficacia, requiere de tener mucha metodología a la hora de recoger pruebas, porque hay que respetar derechos fundamentales, porque hay que cumplir los términos de un proceso judicial y se quieren hacer las cosas bien. Entonces por eso es un poquito demorado, pero hay que darle la oportunidad a la justicia de que actúe, y de que actúe con hechos ejemplarizantes, no necesariamente de cárcel, sino de que efectivamente se está haciendo algo por esa persona, sea la solución que sea, pero que se está haciendo algo para remediar dicha situación y que sirva de ejemplo para que esas acciones no se sigan replicando dentro de la comunidad. Cristian, yo ahí quiero como tocar un punto, y es que bueno, usted decía algo muy importante, bueno, hay que respetar, ¿cierto? Hay que respetar los derechos fundamentales que tienen las personas, y pues bueno, uno en el núcleo familiar tiene que respetar a quien está conviviendo con uno, y pues, o sea, en sí a la sociedad hay que respetarla, pero más si se trata de lazos familiares que pues la sangre, uno tiene que aprender a respetar esos procesos. Y bueno, cuando no se dan estos respetos, y cuando se está empezando como a infringir esos ciertos límites que deben haber pues en unas relaciones, entonces empiezan los maltratos de determinadas formas, ¿cierto? Puede ser maltrato, como le decíamos, por ejemplo, verbal, o maltrato ya pues propiamente dicho, maltrato físico. Entonces hay que empezar desde esos puntos, desde que uno está viendo que ya se está perdiendo el respeto, que las cosas se están poniendo malucas, hay que empezar a tomar acciones en ese momento, para no, pues precisamente para no llegar a esos casos tan horribles, pues que de pronto sí se llegue hasta la muerte, que realmente pues casos que uno escucha por ahí, por ejemplo en las noticias, tan pues como tan tenebrosos, de cosas que suceden en las familias. Entonces desde esos puntos ya uno tocarse y empezar a decir, como familia nosotros necesitamos un acompañamiento, y precisamente en la comisaría de familia también hay una psicóloga que está para brindar todo ese proceso de acompañamiento. No tiene que ser simplemente desde castigarlo, pues entonces con que ya se le va a hacer un proceso entonces penal cuando ya las cosas están súper graves, y que entonces él va a ir a la cárcel. No, se puede hacer desde antes. Si las cosas, si la situación está tan complicada, pues un proceso desde antes, y se empieza a trabajar con todo el proceso de la comisaría de familia para tratar de hacer conciliaciones pues antes de que realmente las cosas estén en un término donde ya no hay vuelta atrás, porque digamos el problema es cuando se empiezan como a ir pasando esas cositas, se dejan pasar, es que realmente pues se vuelve una costumbre maltratar, se vuelve una costumbre golpear, se vuelve una costumbre hacer pues todo este tipo de acciones, y que obviamente pues van a llegar a un punto donde las cosas van a ser irremediables. Entonces para que tengamos también muy en cuenta este proceso que se brinda desde la comisaría de familia. Sí, es verdad. De hecho, una de nuestras funciones es la prevención, y dentro de la prevención
está ese punto que tocas. La doctora Claudia, que es la que nos apoya desde el punto de vista psicológico, una persona que sabe del tema, especialista en niños, nos puede colaborar también, y si no, pues también hay muchas otras instituciones a las cuales podemos acudir. Por ejemplo, las EPS nos deben brindar esa ayuda psicológica, familiar, si es del caso. Existe también el bienestar familiar, que presta dentro de su red de apoyo a toda la familia ese apoyo psicológico. Esa es la idea. Sino que a partir de la palabra psicólogo se han generado muchos tabús que hoy en día dentro de nuestra sociedad de Granada están muy arraigados. Por ejemplo, que el psicólogo es para los locos, ¿cierto? Que yo no estoy loco, no es que nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que es una persona que nos va a orientar, que tiene un punto de vista diferente al de nosotros, que tiene una capacitación, que tiene una experiencia y que nos puede brindar ayuda al problema que nosotros tenemos como familia, porque la idea es esa, obviamente. Es mejor actuar en prevención, mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más efectivo, que actuar una vez hayan ocurrido las cosas, porque hay resentimientos, porque hay dolor, porque el niño vio, entonces hay angustia de parte del niño, porque le causamos también una afectación al niño. Entonces obviamente siempre será preferible actuar en prevención, actuar, pero que las personas lo hagan sin temor al que dirán, porque estamos es para prestarles la ayuda que ellos requieran. Como te decía, se han generado muchas cosas no ciertas alrededor de lo que es acudir a un psicólogo, que no es una persona más allá de que te va a ayudar a afrontar una situación y te va a dar una luz más de las que vos como persona lógica, racional puedes entender y sacar de tu propia mente. Él te va a dar una luz más por donde atacar el problema y poder remediarlo, que el fin último es ¿cuál? Que la familia siga unida, ¿cierto? Que la familia se respete, que la familia se tolere y que puedan seguir en ese vínculo afectivo del cual han venido creando a través del tiempo. Es un ente externo que puede ver las cosas desde otro punto de vista, y que mejor que cuenta con con un conocimiento y una capacitación, porque es que así uno le puede comentar el problema a un vecino, pero el vecino pues va a tener un punto de vista más subjetivo, va a estar del lado del uno del otro y va a intervenir de pronto de una manera que no es la adecuada. Entonces por eso el psicólogo, él simplemente tiene como esa tarea y esa función de escuchar, porque muchas veces ¿sabes? Pues los problemas se presentan porque no se escucha, ¿cierto? Porque no se da como ese proceso. Exactamente, como ese proceso de realmente escuchar, bueno, qué es lo que está pasando, cómo podemos entrar a medida. Entonces con la ayuda del psicólogo pues se pueden entrar ahí a escuchar y a buscar pues como soluciones. No es algo que a él le va a imponer, es que usted tiene que hacer esto, no. Entonces ahí está pues como también esa invitación para que hagan uso pues como de esta medida de prevención antes de que las cosas pues realmente lleguen a extremos. Y Cristian, bueno, si las cosas llegan a extremos, que obviamente es lo que no queremos, pero si llegan a ocurrir a extremos, de pronto la gente cree que estas medidas no son como realmente tan efectivas, pero en términos de ley, entonces, por ejemplo, ¿cuánto puede, por ejemplo, estar una persona en la cárcel por violencia intrafamiliar? Pues en cuanto a días, pues la norma contempla un mínimo y un máximo que puede oscilar entre 8 años como máximo. Eso depende de los agravantes y atenuantes que consagra nuestro Código Penal y de procedimiento penal, pero ya es una situación pues netamente desarrollada dentro del proceso como tal, dentro de sus fases, sea de control de garantías o de conocimiento, que se llevará a cabo por parte del fiscal encargado. Nosotros, desde como ente administrativo, la persona se acerca, nos informa la denuncia que va a instaurar, los hechos que acaecieron, sus problemas de índole familiar que presenta. Nosotros inmediatamente programamos cita con la doctora Claudia, que es la psicóloga, e igualmente enviamos a la presunta víctima a un reconocimiento médico o médico legal, dependiendo del caso, al hospital del municipio, porque es una prueba muy importante que se puede tener dentro del proceso. Dentro de ese mismo proceso, que es un acto administrativo, se toman los datos del presunto agresor para que él ejerza también su derecho de defensa, porque tenemos que escucharlo a él, no podemos violentar derechos, y se dan unas medidas preventivas, como cuáles: no acercamiento por más de 50 metros, 100 metros a la presunta víctima, abstenerse por todos los medios de seguirla agrediendo, sea física o verbalmente, y si lo hace pues tendrá unas consecuencias de arresto
o multa en salarios mínimos que contempla la norma, en especial la ley 1098 y esta 1542 del 2012. Y se invocan también las pruebas que se pretendan hacer valer dentro de ese proceso administrativo para nosotros posteriormente ejercerlas y hacerlas efectivas. Como te contaba, son dos procesos que tienen que ver con lo mismo, pero se pueden adelantar paralelamente, que es el administrativo dentro de la comisaría de familia, más como preventivo, más acercado a la realidad y a la persona, y un proceso penal que es un poquito más demorado, más tedioso, pero que tiene otra finalidad, que es ya imponer una sentencia condenatoria, si es del caso, que implica pues muy seguramente pagar años en una penitenciaría. Yo creo que no tanto es pagar el tiempo, porque el tiempo corre y se paga más allá de que se pierde, pero es también ese antecedente penal que te queda en tu hoja de vida. El antecedente penal no se borra, el antecedente penal te aparece como pena cumplida, que es diferente, pero el antecedente penal no se borra de los registros ni bases de datos de la policía, ni de la fiscalía, ni de ningún ente de control. ¿Qué repercusiones tiene eso? Que para mí son muy graves. Estamos en una sociedad que discrimina mucho a las personas que han estado condenadas por algún delito y son personas que difícilmente puedan conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a pedir es lo llamado pasado judicial, tus antecedentes, y ahí te va a salir, ¿cierto? Entonces las personas, falta compromiso también, creo yo, de parte de la empresa privada para dejar también este tabú, ¿cierto? Hay personas que tienen derecho, y todo el mundo tenemos derecho a una segunda oportunidad y tenemos derecho a resocializarnos. De hecho, esa es la función de la pena, sino que en Colombia no se cumple pues por las condiciones de hacinamiento que vemos todos los días en las cárceles y penitenciarías colombianas, pero ese es para mí el mayor problema, el antecedente que te queda y que de una u otra forma te va a relegar de muchas cosas que se presentan dentro de la sociedad para vos hacerte parte de ella. Y obviamente pues los problemas y consecuencias dentro del grupo familiar por este tipo de actos, que también no deja de ser obviamente menos graves. Entonces es como, a grosso modo, el proceso tanto administrativo y judicial que se lleva a cabo con las consecuencias jurídicas y administrativas que te acabo de mencionar, que se adelantan este tipo de procesos de violencia intrafamiliar. Obviamente se envía también una comunicación al comandante de policía del municipio para que esté pendiente. Yo no le puedo poner un policía al pie a cada persona que tiene este tipo de flagelos, pero lo que sí hacemos es tenga una vigilancia más con esta persona. Sabemos todos que la función de la policía es vigilar a la sociedad, pero tenga una condición especial con esta persona porque ya hay un antecedente, ¿cierto? Puede existir nuevamente una agresión, entonces la policía, de hecho la del municipio de Granada es muy diligente en ese tema y están prestos siempre a la menor brevedad posible estar atentos a estas personas en especial que tienen una protección, valga la redundancia, especial. Bueno, entonces ya como para ir cerrando en este aspecto pues del tema de la violencia intrafamiliar, recordarles entonces hay medidas de prevención que obviamente pues si las tenemos ahí disponibles pues tratemos de usarlas para que no se lleguen pues como a casos extremos, y si no pues por lo menos sí defender ese derecho que tenemos pues como de una vida íntegra, donde pues como a esa tranquilidad también de no tener que estar siendo abusados por una persona, siendo maltratados, y que por ejemplo los niños en estos casos que también sufren tanto, que no tengan esas afectaciones. Entonces en cualquiera de los dos casos recuerden que pueden acercarse a la comisaría de familia, hacer sus respectivas denuncias, a buscar la asesoría pertinente pues de parte del equipo que corresponde. En este caso pues entonces en la comisaría de familia de nuestro municipio se cuenta con el apoyo psicológico, pero también con el apoyo desde lo legal, pues que en este caso es Cristian el que representa como esa parte. Entonces para que lo tengamos muy en cuenta y siempre pues tratemos de como sociedad volvernos muy conscientes. Si conocemos a alguien
alguien que sufre violencia intrafamiliar, tratar de acompañarlo, de aconsejarlo, para que realmente pues haga las respectivas denuncias y no permitamos que eso se siga convirtiendo pues en esas cadenas que obviamente van a afectar tantas vidas, en especial la de los niños. Bueno, Cristian, entonces en este tema también pues como ya cambiando un poquito, pero que más o menos está relacionado, que es lo que tiene que ver con los alimentos. ¿Cuál es el proceso y cuál es el procedimiento que se presenta en el caso de los alimentos? Bueno, las parejas tienen un hijo, ¿cierto? Pero por determinadas circunstancias pues no funcionan como pareja y ellos deciden separarse. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que ellos deben asumir con ese hijo? Bueno, de parte de la sociedad, hombre y mujer, hay que tener claros que una cosa es mi relación como pareja, como cónyuge, y otra cosa es mi obligación como padre o madre de determinada persona. Tienen que ver con las mismas personas, pero son procesos totalmente independientes uno de otro, no tienen nada que ver. En este sentido, cuando dos personas, por cualquier circunstancia, como lo mencionaba, no pueden seguir conviviendo juntos, se tiene entonces que se deben de regular unos alimentos, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 1098/2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Este artículo nos dice, en relación con el 99 y siguientes, 100, 101, que se deberán citar a las partes, papá, mamá, para que ellos en primera instancia decidan y concilien cuánto deben proporcionar como cuota alimentaria para la manutención de sus hijos. Esa manutención es para la satisfacción de necesidades básicas de todo ser humano. Entonces, el espíritu de la norma es que nos dice a nosotros comisarios, ¿quién mejor que ellos, que conocen sus realidades, que conocen cuáles son los gastos que tiene ese pequeño en el hogar, para que ellos mismos se pongan de acuerdo, ¿cierto? Porque yo como comisario, más allá de que estoy intermediando y de que soy un tercero imparcial que va a tomar una decisión en derecho, yo no conozco la vida de las personas, ¿cierto? Yo no sé cómo viven, de qué viven, cómo son los roles dentro de la familia y demás. Entonces el espíritu de la norma es darle la oportunidad a ellos para que ellos en primera medida se pongan de acuerdo. ¿Se pongan de acuerdo en qué? En un número, en un valor. De cuánto, en este caso pongamos el ejemplo, la mamá tiene la custodia y cuidados personales del niño, el papá es quien vive en otro lugar. Entonces, ¿cuánto considera esa señora que ese señor debe proporcionar como cuota alimentaria para la manutención de su hijo? Se supone que todo es por mitades, ¿cierto? Entonces, si el señor va a dar 100.000 pesos, se supone que la señora da otros 100.000 pesos, y con eso se sustentan y se sufragan las necesidades básicas de ese menor. Entonces, en primera medida, ellos se ponen de acuerdo. ¿En qué? En un número, sea cual sea, dependiendo de las condiciones de vida a quien se le deba dar alimento, es decir, al niño. Por eso nunca una cuota alimentaria será igual una a otra. La mía no será igual a la del vecino, porque todo depende de las condiciones de vida de la persona a quien se le deba de dar alimentos. Entonces, hay que hacer la precisión también en tratándose de la fijación de cuotas alimentarias. La ley 1098 consagra una presunción legal. ¿Qué significa que existe una presunción legal que no admite prueba en contrario? ¿Eso a qué se refiere? Que la norma para regular temas de alimentos nos dice las personas en Colombia se tienen que ganar un salario mínimo. Para este año 734.000 aproximadamente, y no se tiene en cuenta certificación ni manifestación alguna que me diga que la persona se gana, por ejemplo, 500.000 pesos. Se tiene que tener por no establecida, porque es una presunción legal, usted no puede demostrar lo contrario, así sea mentiras en la realidad. Pero para regular alimentos, la norma dice se tiene que ganar un salario mínimo. En ese sentido, el salario mínimo se divide en dos, 50 y 50. 50% para esa persona, ese papá o esa mamá, para sufragar sus gastos personales como todos lo tenemos, y el otro 50% para proporcionar alimentos. Eso en relación con la misma norma 1098 y con el artículo, especialmente el 156 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla que el salario mínimo podrá embargarse hasta el 50% cuando se deban pensiones alimentarias o cuotas a cooperativas, que son las únicas dos excepciones para poder embargar el salario mínimo. El banco no lo puede hacer, de hecho. Entonces, partimos de la base de que es el 50%, pero la norma dice hasta el 50%. ¿Qué significa esa palabra hasta?
que depende de las condiciones de vida del niño. Si te basta con el 1%, esa será tu cuota alimentaria. Si te basta con el 50% o necesitas el 50%, deberá ser el 50% ese monto de la cuota alimentaria. Obviamente todo debe ser argumentado, todo debe ser probado, ¿cierto? Normalmente las cuotas alimentarias en el municipio de Granada están oscilando entre más o menos el 20, el 15% de la mitad de ese salario mínimo, entre 100 y 200.000 pesos, porque la mayoría de personas se ponen de acuerdo en esa conciliación. Pero que trae la norma también en ese artículo 111 y me obliga a mí como comisario de familia y servidor público que en la eventualidad de que esas dos personas no se pongan de acuerdo por el motivo que sea, yo tengo la obligación en esa misma audiencia de fijar una cuota alimentaria, de conformidad con lo que escuché de ustedes dos y bajo unas argumentaciones y consideraciones que yo voy a establecer dentro de ese acto administrativo que voy a emitir. Se emite inmediatamente, se les da a saber a las partes y se les notifica como lo establece el Código General del Proceso, y a partir del día siguiente estas personas, papá y mamá, tienen 5 días hábiles para el comisario, ¿cierto? Es decir, yo no trabajo ni miércoles, ni domingos, ni festivos. 5 días para que por escrito me manifiesten si quedaron inconformes o no con la decisión y me digan el motivo. ¿Para qué? Para toda esa documentación remitírsela al juez de familia, y el juez de familia en una homologación de ese fallo es el que va a decidir si estuvo bien, si estuvo mal, si la modifica, si hubo alguna irregularidad, pero ya es el que va a tomar la decisión definitiva dentro de ese punto de regulación de alimentos. Cristian, y por ejemplo, como para que todos nuestros televidentes lo tengan claro, pues como él lo decía, o sea, es para toda la subsistencia del niño. Entonces se dice cuota alimentaria, pero obviamente pues incluye que el niño tenga un buen lugar donde vivir, que el niño tenga pues todas las condiciones para poder acceder a la educación, para poder acceder a los temas de salud, para que tenga pues los alimentos obviamente que requiere. Entonces todo lo que tenga que ver como con ese bienestar del niño es lo que implica esa cuota alimentaria. Y otra cosa, Cristian, que yo creo que de pronto muchas veces las personas desconocen, y es que también según la ley se estipula que desde que la madre está pues como en el proceso de gestación se debe hacer pues todo ese proceso, o sea, se es responsable desde el proceso de gestación con la madre gestante y en el momento del parto, y pues obviamente ya cuando el niño pues nace y el niño está, pues al niño se le tienen que hacer cumplir con las obligaciones, pero mientras tanto en el proceso de gestación y en el proceso del parto también hay obligaciones que se deben cumplir en ese aspecto, que quizás yo creo que mucha gente no hace uso de esto, no conoce pues que la ley establece esto. Es que es muy buena tu apreciación en ese punto, porque hay un desconocimiento muy grande en el municipio, y creo que en muchos, porque llegan a regular alimentos cuando el niño tiene 15 años, 12 años, y yo no puedo regular el pasado, porque con base en qué título ejecutivo yo lo voy a hacer, si las obligaciones tienen que ser claras, expresas y exigibles, ¿cierto? Yo tengo que regular el futuro porque la ley me obliga a eso, porque el pasado, ¿qué voy a cobrar yo? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Con base en qué título le voy a cobrar a esa persona si no estaba legalizado el asunto? ¿Cierto? Es verdad que a las mujeres gestantes se les puede regular alimentos para ese hijo que está por nacer en las condiciones que ella necesite, pero necesitamos que las personas se acerquen a la comisaría de familia, independiente de donde vivan, ¿cierto? Cualquier municipio, todos los municipios tienen comisarías de familia y estamos prestos a ayudarles para poder tomar frente sobre el caso, porque si no lo hacen es tiempo que se está perdiendo, es tiempo que estamos dejando pasar, y muchas mujeres dicen, es que yo no necesito nada de él, pero si le puedes dar algo mejor a tu hijo, ¿por qué no? A nadie le estorba más plata, ¿cierto? Y si le puedes prestar una mejor ayuda, una mejor calidad de vida, con ese sustento económico que ese padre vaya a realizar, ¿por qué no hacerlo? Si todo eso repercute en las condiciones de vida más satisfactorias de ese menor. Pero sí, desde la gestación las mujeres pueden hacer uso del derecho de alimentos de ese niño que está por nacer, y obviamente de ellas pues por lógica natural. Y
Claro, pues es que obviamente para que un niño pueda nacer y desarrollarse en unas condiciones pues sanas, ¿cierto? Que pueda tener como un proceso evolutivo de una manera adecuada, pues obviamente necesita que desde que está en el proceso de la gestación, pues todo se le dé de una manera adecuada, que la madre se esté alimentando bien, obviamente que no esté consumiendo, por ejemplo, sustancias psicoactivas y que tenga como todo ese proceso pues para que el niño pueda nacer en las condiciones adecuadas. Entonces es muy importante que se haga desde este paso. Y quiero también hacer como un poquito de énfasis en lo que Cristian decía, sí, pues no podemos quedarnos como que en el futuro entonces ir a decir algo, si por ejemplo en este momento se puede hacer todo el procedimiento para que ese padre responda, porque se trata de un tema de responsabilidad, ¿cierto? Sí. Si él también hizo partícipe, sí, pues estuvo como en todo ese proceso y bueno, por determinadas circunstancias las cosas en la pareja no funcionaron, pues no tiene por qué, digamos, simplemente alejarse y dejar de responder por algo que pues él hizo. Es una consecuencia o digamos como la repercusión de una acción que hicieron, ¿cierto? Entonces que sean capaces de responder por eso que ya se hizo. Entonces para que sí lo tengamos muy en cuenta y como Cristian lo decía, ahí está la comisaría de familia disponible a escuchar y atender pues esas inquietudes que hay en nuestro municipio, que si mucha gente no conoce ya pueden encontrar la asesoría pertinente. Y Cristian, entonces yéndonos un poquito ya al término legal, entonces, ¿qué puede pasar entonces con esos padres de familia? Bueno, no se llega al acuerdo, ¿cierto? No se llega al acuerdo económico, se dio todo el proceso, la conciliación y ellos no llegaron a un acuerdo. Usted como comisario les dio la cuota que ellos deberían pagar, pero no la están pagando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ya en ese punto, como ya tenemos legalmente obtenido un título ejecutivo, a eso me refiero una obligación clara, expresa y exigible, lo podemos equiparar como una letra de cambio en favor de ese menor. No prescriben las cuotas alimentarias a menos que se deje llegar a los 18 años, ¿cierto? Donde ¿qué? Pueden pasar una de dos cosas. Uno, que esta persona devengue un salario de una entidad pública o privada y se le embargue por medio de un proceso ejecutivo de alimentos estructurado con el Código General del Proceso y que se llevará a cabo en el Juzgado Promiscuo Municipal de Granada, Antioquia, ¿cierto? Donde la juez, muy diligente también, y todo su equipo de trabajo, de conformidad con el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo, le manda una comunicación a ese empleador, donde dice, vea, descuéntele el 40% del salario a ese señor y me lo consigna a la cuenta del juzgado que está en el Banco Agrario. Y ya después, por medio del trámite judicial, se le empieza a entregar a la mamá, que es la que le administra ese dinero al niño, niña o adolescente, esa cuota alimentaria mensual. ¿Qué se hace en estos procesos? Se embarga el salario para cubrir las cuotas dejadas de dar, las cuotas futuras y los intereses máximos permitidos por la Superintendencia Financiera, que eso ya después se liquidará dentro del crédito, pero eso se debe garantizar, ¿cierto? Y la persona, como te digo, se equipara a una letra de cambio cuando se termina el proceso, cuando esté al día, cuando no deba un solo peso de intereses, ni de cuotas pasadas, ni de cuotas futuras, mientras dura el proceso. E igualmente, cuando la persona no devenga un salario estable por medio de una empresa o de algún patrono, se debe acudir entonces a la Fiscalía General de la Nación, a las estaciones de policía, porque el fiscal directamente no recibe denuncias, las recibe directamente por la estación de policía, con el funcionario que tenga, valga la redundancia, funciones de policía judicial. Él te recepciona la denuncia por el delito de inasistencia alimentaria, que como lo mencionaba ahora, es un proceso que ya no es desistible, que se tiene que adelantar así sea de oficio y que tiene una consecuencia penal también en años de prisión como tal, que lo hablamos ahorita pues en el tema de violencia intrafamiliar y que se adelantará en este caso en la Fiscalía Local del municipio del Santuario. Bueno, Cristian, acá quisiera también que tocáramos otro tema, que es lo que tiene que ver pues como con la custodia de los hijos, porque de pronto uno pues así en el común uno no tiene como la claridad de entonces quién realmente tiene la custodia de los hijos o que el tema de los cuidados. Entonces, ¿cómo es que funcionan esos, digamos, como esos lineamientos jurídicos o legales que se tienen? Bueno, normalmente tenemos que partir de la base de que el niño es un ser humano indivisible, ¿cierto? Yo no lo puedo dividir para darle a cada papá o mamá una partecita de ese niño. El niño tiene que estar en una parte donde se le garanticen sus derechos. Pongamos el ejemplo, está con la mamá, ¿cierto? La mamá
ejerce la custodia y cuidados personales. ¿Qué puede hacer ese papá que considera que esa mamá no lo está haciendo bien en su rol de mamá y que él puede demostrar que lo hace mejor? ¿Cierto? Entonces se dirige a la comisaría de familia e intentamos una conciliación, porque es un asunto que admite conciliación. En cuanto a custodia y cuidados personales, si no llegan a la conciliación, pasa casi que similar con el proceso de alimentos. Se reciben unos testimonios, unas pruebas, se hace todo el proceso y se toma una decisión en fin últimos, que es el fallo, que está en el artículo 101 de la ley 1098 de 2006, un fallo que tiene todo el material probatorio, que tiene una razón lógica y jurídica del por qué se está tomando esa decisión, fallo que igualmente podrán recurrir, es decir, las partes, padre y madre, pueden hacer y ejercer su derecho de defensa y instaurar los recursos de ley, que son reposición y apelación. En este caso, el recurso de apelación, que tienen 3 días para hacerlo, decir por qué está inconforme con esa decisión que yo tomé, decirme los puntos en los cuales yo pude haber fallado jurídicamente, para que esto se vaya, en este caso, al juez promiscuo de familia del municipio del Santuario. Y el juez promiscuo de familia del Santuario hace como una especie de homologación de dicho fallo y toma la decisión. Él ya toma la decisión con base en ese material probatorio que se aporta de quién debe tener la custodia y cuidados personales de ese menor, y a la parte vencida dentro de ese proceso se le regularán, serán unas visitas, porque también tiene su derecho obviamente a compartir tiempo de calidad con su hijo. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué es la patria potestad? Bueno, la patria potestad es algo que por naturaleza solo tienen papá y mamá. Es indivisible, es intransferible. Solo la tienen ellos y desaparece en 4 momentos. Cuando muere papá, cuando muere el hijo, cuando se emancipa el hijo o cuando es declarada judicialmente la pérdida de la patria potestad. La patria potestad es ese elemento que nadie ve, que no se sabe dónde está, pero son esos actos de mando que se ejercen sobre ese menor, esa representación de autoridad que tiene ese menor hacia ese papá y a esa mamá, que es el que determina si sale hoy o no, si va a alguna reunión o no, si va a pasear fuera del país o no, o dentro del mismo país, ¿cierto? Es ese ámbito como de autoridad de mando que ejercen los padres para con sus hijos. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, la patria de potestad es ese derecho que tienen los padres, pues como de ejercer esa autoridad con los hijos, ¿cierto? Una autoridad obviamente pues basada en el respeto, donde no se vayan pues a ocurrir pues actos violentos ni nada de eso, sino esa autoridad que los dos padres, pues padre y madre, ejercen sobre su hijo. Y ya la custodia, entonces, como nos lo explicaba Cristian, es ya cuando uno de los dos padres pues realmente está a cargo específicamente del niño, ajá, sí, ejerce esos cuidados con el niño. Obviamente el padre tiene derecho a verlo, o la madre, pues en el caso de que el padre sea quien tenga la custodia, tiene derecho a verlo, porque la ley también regula eso. Entonces también perfectamente alguien que esté apartando la cuota alimentaria, que por ejemplo la madre no quiera dejarle ver al hijo, tiene, digamos, todo el amparo de la ley para programar unas visitas y que él pueda ver a su hijo. Sí, claro, por supuesto. Primero, partimos de la base de que ese padre, esa madre, tienen derechos y obligaciones, ¿cierto? ¿Qué obligaciones? La de proporcionar alimentos, por ejemplo, pero también tiene ese derecho de visitas, de compartir tiempo de calidad con su hijo, y para eso esas actas, para eso ese acto administrativo que se emite desde la comisaría de familia, porque eso es ley para las partes, eso se debe cumplir, a menos que las condiciones de vida de ese menor cambien tan sustancialmente que se deba tomar una nueva decisión. ¿Por qué? Porque en los casos de niños, niñas y adolescentes nunca será una decisión definitiva, como ocurre en cualquier otro proceso establecido en la legislación colombiana, que se diría es cosa fallada, ¿cierto? Eso no pasa en los procesos cuando se tiene en relación a ellos niñas, niñas o adolescentes. En cualquier momento, cuando las condiciones de vida cambien sustancialmente con esos menores, se puede tomar una nueva decisión, se puede modificar la decisión anterior y no habrá inconveniente alguno. Bueno, Cristian, una preguntita ya como para ir cerrando este caso pues del tema alimentario con los niños. Por ejemplo, una mujer tuvo su hijo, ¿cierto?
pero entonces el padre nunca le ha respondido, ¿cierto? Ni en el embarazo, y ella en el embarazo no sabía que tenía ese derecho, entonces el niño nació y ella lo registró, pero él obviamente pues no le dio el apellido, en ninguna parte se dice pues que realmente es el hijo de esa persona. Entonces ahí cómo se hace el proceso. Ella dice, no, pues yo que voy a ir a la comisaría si yo como demuestro que él es el papá de mi hijo, si él no me dio el apellido, nada. ¿Cómo se puede hacer ahí? Bueno, partimos de la base que el documento idóneo para demostrar la consanguinidad, en este caso padre e hijo, es el registro civil de nacimiento. Si en ese registro civil de nacimiento aparece el nombre del padre, poniendo el ejemplo del padre en blanco, debemos acudir a la jurisdicción ordinaria, es decir, al juzgado promiscuo de familia en un proceso de filiación extramatrimonial, así se denomina, reglamentado por el Código General del Proceso, en donde normalmente con una prueba de ADN, una vez llevado a cabo todo el proceso riguroso establecido en la norma, se va a determinar científicamente, porque esta prueba de ADN es creo que 99.999% segura, si esta persona es el padre biológico o no. Si resulta de la prueba de ADN que es el padre biológico, el juez en su sentencia lo obliga, más allá de que él no quiera, porque es que él tiene que garantizar esos derechos de ese menor, en este caso alimentos, e igualmente dentro de esa misma sentencia se resuelven dos cosas más, que es la imposición de una cuota alimentaria lo más integral posible para satisfacer esas necesidades básicas, y se envía un oficio a la notaría donde se encuentra ese registro civil de nacimiento para que al margen del mismo se tome nota de la sentencia donde se dice que ese señor con ese número de cédula es el padre biológico de él. ¿Para qué? Porque con base en eso es que él va a tener que responder como papá en su obligación, comprendida en el artículo 42 de la Constitución Nacional y reglamentada ya directamente por la Ley 1098 del 2006. Bueno, Cristian, en todo este tema uno vuelve, creo que al mismo punto, y es que en muchas ocasiones no se defienden los derechos porque no hay conocimientos de ellos, ¿cierto? Porque no se conoce cómo nos ampara la ley en determinadas situaciones. Entonces aquí vuelvo y la invitación que hago es a que las personas que tengan de pronto algún tema parecido con esto, pues que estén viviendo una situación similar, que se acerquen a la comisaría de familia, que allí están para resolverles todas sus inquietudes, que busquen la asesoría que se requiera, pues para que realmente se garanticen los derechos pues de todos, sea de la mamá, sea del papá o sea de los niños, pues que busquemos como garantizar esto. Bueno, Cristian, entonces ya abordando el otro tema, ¿cómo se da el proceso de restablecimiento de los derechos de los niños? Entonces, niños que han estado en condiciones vulneradas, de pronto en un ambiente de violencia intrafamiliar, ¿cómo se da todo este proceso de restablecimiento de derechos de niños? Bueno, partimos del hecho de que la Ley 1098-2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, establece en los artículos de 1 al 45 aproximadamente cuáles son los derechos del niño, ¿cierto? Entonces hablamos de la salud, de la integridad personal, de su vida o derechos sexuales, de su participación, de pues una infinidad de derechos que están allí protegidos. Igualmente hay un tratado internacional sobre derechos del niño y toda erradicación de trabajo forzado en menores, acogido por Colombia y que hace parte del bloque de constitucionalidad, que es norma de normas. Entonces, en ese punto, nosotros como comisaría o defensoría de familia en su caso, cuando por denuncia del niño, de su representante legal o un tercero, tenemos conocimiento que se le está afectando a este menor un derecho fundamental consagrado dentro de esta Ley 1098, dentro de la Constitución Política o ese tratado internacional ratificado por Colombia, nosotros inmediatamente debemos tomar acciones. ¿Acciones como cuáles? Pues las narradas a partir del artículo 50 de esa Ley 1098, que son medidas de restablecimiento de derechos. Hay varias, ¿cierto? Y cada una aplica dependiendo de la afectación que haya tenido ese menor. No para todos los niños afectados van a ser la misma medida. En este caso nosotros contamos pues con el apoyo ente rector en temas de niños, niñas y adolescentes, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Zonal Oriente Medio, que está ubicado en el santuario, donde por medio de unos protocolos y su red de apoyo, entonces se ha dicho que hay medidas de intervención como hogares de sustituto, hogares gestores, internados, semi-internados, externados, que eso ya con citas, apoyo familiar,
apoyo al niño directamente con trabajo psicológico, y por último, como medida más gravosa dentro de estas opciones estaría el tema pues de la adopción. Entonces ya nosotros, al conocer la denuncia, como te digo, la puede instaurar cualquier persona porque se trata de un niño y son pilar fundamental del Estado Social de Derecho que es Colombia. Entonces nosotros iniciamos la actuación administrativa. La actuación administrativa, hay una fase preventiva y una fase final que es un fallo donde se toma una medida definitiva. Estas medidas preventivas pues van primero en la ubicación del niño en un lugar que no genere peligro para él, sea cual sea el más indicado de conformidad con los que acabo de narrar. También hay que tener en cuenta que es muy importante si el niño tiene familia extensa, es decir, abuelos, tíos, que puedan ayudar en ese cuidado provisional de él mientras se adelanta todo ese proceso administrativo. Entonces ya nosotros analizamos en primera medida qué es lo mejor para él, por una forma preventiva, porque yo no lo puedo dejar a la deriva, ¿cierto? Me toca solucionarlo ya preventivamente, e igualmente se le manda a hacer un reconocimiento médico, sea de sus condiciones físicas o nutricionales, o un reconocimiento médico legal si posiblemente fue víctima de violencia en contra del niño o violencia sexual, ¿cierto? Y ya con eso se inicia todo el procedimiento. Igualmente estamos en la obligación de denunciar penalmente el hecho para que la Fiscalía General de la Nación, dentro de sus competencias, logre identificar el presunto agresor para las consecuencias jurídicas que establece el Código Penal colombiano. Y así ya nos vamos a una decisión definitiva que no puede durar más de 4 meses desde el día que se inició la actuación administrativa, donde se toman decisiones de fondo. ¿Como cuáles? Pues si la situación fue un error y no es tan gravoso, se puede amonestar al papá en salarios mínimos, y si no paga, en días de arresto en una estación de policía, por ejemplo. Se le puede mandar a cursos pedagógicos, a cursos con psicólogo de atención a la primera infancia y pautas de crianza, por ejemplo. O si no, si ya se necesitan ayudas más efectivas, más profesionales, más especializadas, entonces hablamos de un internado, hablamos de un externado, hablamos de apoyo de la red del bienestar familiar, familiar psicológico, ¿cierto? Hablamos de hogares sustitutos, de hogares gestores donde se les presta una ayuda económica a esas familias. Entonces ya depende de qué sea lo mejor para ese menor, pero con la convicción y a sabiendas de que siempre estarán los recursos, siempre estará el medio, siempre estará la entidad que va a prestar esa ayuda necesaria en el momento indicado. Bueno, Cristian, aquí hay que hacer énfasis en lo que contiene la misma norma, y es que el bienestar de los niños, su cuidado, su protección es una corresponsabilidad entonces de 3 partes. Obviamente en primera instancia está la familia, ¿cierto? La familia como ese núcleo fundamental de la sociedad que tiene una responsabilidad con el bienestar del niño. Como segundo ente, pues también la sociedad que está ahí, pues ese contexto que se tiene también de garantizar que el niño crezca en unas condiciones idóneas, y también el Estado pues tiene que cumplir sus funciones de garantizar. Entonces esos 3 entes deben estar articulados ahí para garantizar pues unas buenas condiciones de vida en el niño. Entonces si obviamente, por ejemplo, en el caso de la familia falla, entonces ahí se empieza pues a hacer todo ese proceso, y por eso ahí me parece, Cristian, muy importante resaltar eso, y es que cualquier persona puede denunciar un caso que un niño esté sufriendo una violación a un derecho fundamental. Entonces cualquier persona externa, por ejemplo, de la familia, puede hacer la denuncia para que al niño se le brinden pues las condiciones idóneas para su cuidado y su protección. Entonces, para que también lo tengamos muy en cuenta, y que son estos realmente corresponsabilidad. No quiere decir que si yo no tengo un hijo, entonces yo no soy responsable de nadie, no. Como miembro de la sociedad, yo debo velar porque los niños que hacen parte pues de mi contexto, que hacen parte de mi localidad, pues tengan unas condiciones idóneas pues como para su desarrollo y su crecimiento. Sí, de hecho acá en el municipio de Granada pasa ya una articulación grande en ese sentido, de que las cooperativas, desde ese punto de la sociedad, se ha vinculado mucho con los niños, niñas y adolescentes del municipio. Hay varias instituciones creadas sin ánimo de lucro tendientes a brindar esa ayuda de cuidados, porque muchas personas pues tienen que laborar, entonces no tienen la disponibilidad de tiempo o con quién dejar ese niño. Tienen también situaciones de comedores comunitarios, pues todas estas
serie de acciones que tienden por beneficiar y garantizar esos derechos de esos menores. Entonces aquí, de la corresponsabilidad que tú mencionabas, que es tripartita, ¿cierto? El Estado, la sociedad y la familia, todos tenemos unos deberes como tales, dependiendo del punto donde nos encontremos. Entonces está el bienestar familiar, están las asociaciones, en el caso de Granada con sus cooperativas que se han vinculado a este tema de la niñez, y obviamente la familia, que es pilar fundamental para poder lograr cualquier avance significativo de lo que se pretende en el restablecimiento o fortalecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Me parece muy importante aclarar, en relación con lo que tú mencionas, cualquier persona puede denunciar el hecho, sin temor, porque se puede hacer la denuncia de manera anónima, puede ser por teléfono, puede ser vía correo electrónico, por el medio que ustedes quieran. No necesariamente tendrá que quedar fue Julanito Pérez con cédula tal. No interesa, no es indispensable quién formuló una denuncia. Es nuestra obligación verificar si esa denuncia es o no es, si eso está pasando o no realmente, y tomar decisiones con base en eso. Pero cualquier persona puede llamar al teléfono de la alcaldía municipal, vía correo electrónico, que el correo electrónico es comisaría@granada-antioquia.gov.co, donde nos pueden remitir denuncias. No tienen que decirme quiénes son, no interesa. Simplemente yo ya tomo la función de verificar si efectivamente está pasando algo o no en relación con ese menor, para tomar las medidas del caso de conformidad con el código. Bueno, entonces ahí está pues ese llamado también a todos los miembros de nuestra comunidad, pues para que hagan el respectivo procedimiento pues en el caso que se dé. Les recordamos entonces del correo comisaría@granada-medioantioquia.gov.co para que hagan pues la respectiva denuncia, obviamente siempre haciendo la salvedad que es un tema de mucha responsabilidad, de que hay que manejarlo pues como con todo el respeto del caso. Usted no se va a poner a hacer una denuncia por este medio pues de algo que realmente no le consta o que no sabe, sino que si realmente usted conoce un caso, pues efectivamente haga la denuncia, haga pues ese llamado, pero si no pero si realmente es porque quiere hacer, pues como que seamos muy conscientes de eso, que no utilicemos estos medios de una forma no adecuada. Y bueno, Cristian, ya como para ir cerrando el programa en esta noche, entonces todo el tema que tiene que ver con la pólvora, ¿cierto? Estamos en la época de diciembre, donde pues este tema toma como mucho furor, donde la gente empieza a hacer uso de esos elementos explosivos, pero bueno, hay unas consecuencias, obviamente, por ejemplo, en la parte médica, si una persona resulta afectada con pólvora, pues que va a tener unas afectaciones en su cuerpo, unas quemaduras, de pronto hasta perder alguna de sus extremidades, o de pronto hasta le puede causar la muerte, pues como por todas esas cosas que se pueden presentar, pero también en términos legales hay unas repercusiones pues que se ven ahí atribuidas. ¿Cuáles son esas repercusiones legales que se pueden tener entonces en estos casos? Pues hablamos que ahora en la época decembrina, ¿cierto? Dentro de nuestra sociedad colombiana y principalmente la antioqueña se ve muy arraigada lo que es los juegos pirotécnicos. Han bajado en dimensión y densidad, pero sigue habiendo, ¿cierto? Entonces la prevención en este caso, dirigida desde el bienestar familiar, es a no usar la pólvora, a vivir una Navidad tranquilos sin el uso de este artefacto, que puede ser gravísimo como tú lo mencionas. Pero saberle o ponerle en conocimiento a las personas que ese hecho, cuando ocurre en un niño, una niña o un adolescente inclusive, puede tener repercusiones legales de índole penal. ¿Por qué? Porque el fiscal en su momento verificará si ese hecho que ocurrió en la persona de un menor fue por la acción u omisión de ese padre de familia, y si eso se llega a comprobar dentro de un proceso penal, habrán las correspondientes sanciones como tal, ¿cierto? E igual, pues nosotros nos corresponde iniciar el debido proceso de restablecimiento de derechos, porque hay una acción u omisión de parte de sus padres donde vulneró el derecho, la integridad personal de esta persona, de este niño, y será objeto de medidas de intervención, obviamente, como las acabas de mencionar. Resaltar en este punto el tema de la adopción, ¿cierto? Es un tema que está en la norma, es un tema que se lleva estrictamente en las defensorías de familia, es el único que tiene competencia para ello, y es
que cuando se llega a esa declaratoria de adoptabilidad, la persona pierde ese vínculo, el padre pierde ese vínculo jurídico con ese menor, ¿cierto? Y las consecuencias que ello conlleva, pues por ejemplo, que este menor ya estaría en cabezas del bienestar familiar, que el registro civil de nacimiento de ese menor se manda a corregir, a cambiar, modificar, donde no aparezcan los nombres de los padres biológicos. E igualmente esta información es sometida a reserva alrededor de 20 años, si no estoy mal. Entonces es una situación donde efectivamente, por declaratoria judicial, perderían la patria potestad y no tendrían ninguna injerencia sobre estos menores. Son casos que se dan, que mucha gente no los cree y hace caso omiso a las recomendaciones, prevenciones que se les da de la comisaría de familia, pero que en algún momento se pueden aplicar porque en la norma está. Bueno, entonces con este tema de la pólvora insistimos a tener mucho cuidado, como Cristian lo decía, de pronto en algunos casos pues por omisión de los padres de familia. Entonces volvemos a lo mismo, el padre de familia es responsable del cuidado de su hijo, de su protección, entonces de estar pendiente de dónde está su hijo, qué está haciendo, en qué actividades se encuentra. Entonces si el niño, así usted no esté usando la pólvora, pero usted no estuvo en ese respectivo cuidado de su hijo y su hijo se quemó con pólvora, usted va a tener que comparecer pues ante los entes respectivos a dar pues como las declaraciones pertinentes para verificar qué fue lo que sucedió en ese caso, pero usted pues digamos que como algún deber suyo es estar pendiente de su hijo y más pues en estas épocas con todo lo que se presenta, entonces siempre tener muy presente ese cuidado de los niños. Y Cristian, bueno, ¿qué puede pasar si es un menor de edad pero ya es mayor de 14 años? Entonces ahí cómo funciona, ¿también son los padres los que deben comparecer o ya ellos asumen? Pues ya depende, ¿cierto? Depende si este menor que es mayor de 14 y menor de 18, que es el adolescente, se le encuentra ya en situaciones de expendio, distribución, almacenamiento, elaboración, ya él será objeto del proceso penal de menores, que está establecido en la misma ley 1098, que contempla penas no tan gravosas como el código penal para los adultos, pero sí tiene consecuencias jurídicas igualmente ese adolescente que incurre en un delito, sea ahora en la pólvora o en cualquier otra circunstancia pues de tiempo, modo y lugar que se pueda establecer, pero será sujeto del Código Penal para Adolescentes, que está igualmente en la ley 1098 de 2006. Ya si es un menor, niño o niña, menor de 14, ya no será objeto de este código, sino que será objeto de un proceso de restablecimiento de derechos que se adelantará en la comisaría de familia. Bueno, Cristian, entonces recordémosle a todos nuestros televidentes dónde está ubicada la comisaría de familia y pues dejémosle como una invitación a que se acerquen a hacer uso pues como de toda la asesoría que se puede presentar allá en la comisaría de familia. Sí, la comisaría de familia estamos ubicados en el tercer piso de la alcaldía municipal, con horario de lunes, martes, jueves, viernes y sábados, de 8 a 12:30 y de 2 a 6 de la tarde, los sábados de 8 a 2 de la tarde, donde estamos dispuestos a escucharlos. No le tenga miedo, al menos asesorarse, porque no es tanto iniciar un proceso, sino saber tus derechos, saber que tienes protección y que hay entidades diferentes, sea la personería, la comisaría, la inspección, la policía, la fiscalía, pero al menos tengas esa ruta jurídica de qué puedes hacer para ese flagelo, esa vulneración de derechos que se te está presentando en la actualidad. Entonces, lo que me parece a mí importante no es tanto iniciar un procedimiento, sino asesorarse y tener conciencia jurídica de qué puedo hacer y qué puede pasar si se llega a determinar cualquier circunstancia, sea de índole jurídico o sea de índole administrativo. Así es, Cristian, qué importante que cada uno de nosotros conozcamos tanto qué deberes como qué derechos tenemos para hacer, digamos, un mayor uso de ellos, para poder vivir en armonía dentro de la sociedad, ¿cierto? No tener ninguna dificultad ni ningún problema, garantizar que estamos cumpliendo lo que nos corresponde dentro de la sociedad, pero también que a nosotros se nos están garantizando esos derechos. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes. Invitarlos nuevamente a que
vivamos la Navidad sin pólvora, sin afectación en nuestros niños, niñas y adolescentes, y que las puertas de la comisaría de familia estarán abiertas, esté yo o cualquier funcionario público, tengan la plena seguridad de que se les va a recibir de la mejor forma posible y se les va a brindar la atención más idónea para ese acontecimiento que usted está padeciendo. E igualmente agradecerle a usted por la invitación de compartir un poquito estos temas jurídicos para que la comunidad de Granada se entere qué hacemos y cuáles son, lo que mencionabas, sus derechos para hacerlos efectivos. Bueno, ahora pues apenas terminamos, los vamos a dejar con un video, precisamente una campaña en pro pues del no uso de la pólvora en estas fiestas decembrinas, para que todos lo tengamos muy en cuenta. Agradecemos a todos por estar conectados ahí con su canal local Baos TV. Los esperamos en una próxima emisión donde obviamente les compartiremos temas para el interés de toda la comunidad granadina, y reitero la invitación entonces a que se acerquen a la comisaría de familia, tercer piso de la alcaldía municipal, ahí en todo el frente de la personería, para que se acerquen, conozcan y tengan una asesoría más clara y pertinente acerca de los derechos y deberes que tenemos como sociedad, en todos los ámbitos que tienen que ver pues con la familia, con el cuidado de la familia y de la niñez y la juventud de nuestro municipio. Entonces, para que lo que tengamos muy en cuenta, los esperamos en una próxima emisión y los dejamos entonces con la campaña del no uso de la pólvora. Que los colores iluminen tu tiempo en familia. No más pólvora. Prende la fiesta sin pólvora. Si conoces un caso que afecta a un niño, niña o adolescente, denuncia a la línea 141 del ICBF. Fiesta sin pólvora, una campaña del Gobierno de Colombia. Que los colores iluminen tu tiempo en familia. No más pólvora. Prende la fiesta sin pólvora. Si conoces un caso que afecta a un niño, niña o adolescente, denuncia a la línea 141 del ICBF. Fiesta sin pólvora, una campaña del Gobierno de Colombia.